¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 12:48 de este día domingo 3, vamos de inmediato a dar inicio a este programa después de que estuvimos algunos días fuera, ¿cierto? En algunos de los capítulos, precisamente por el tema de la cuarentena, el tema del contacto físico, que había que evitarlo y diversos... Bueno, hoy día lo solucionamos y lo vamos a tener directamente a través del sistema de internet. Vamos a tener dos invitados en la jornada de hoy día. Uno de ellos es Juan Marcos Enríquez Troncoso, presidente regional del Partido Socialista, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida porque ya se encuentra también en la línea a través de Skype. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Juan Marcos. Hola Max, buenas tardes. Un saludo también a todos quienes nos ven por televisión y a Javier, que lo estoy viendo también a través del monitor. Así es, así que tenemos entonces a Juan Marcos y por la contraparte a Javier Romero Valenzuela, vocero de Acción Republicana, a quien también le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Hola Max, buenas tardes Juan Marco, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Un placer estar nuevamente en este panel de conversación con ustedes, Max. Les vamos a pedir las disculpas, obviamente, pertinentes, debido a que podemos tener algunos problemas de audio, pero que los vamos a estar solucionando en el transcurso de la transmisión. Esa es la idea. Probablemente en algún minuto vamos a tener que hacer un pequeño corte porque va a estar una cadena nacional, se nos informa previamente, así que para el tema de los reportes, que también es importante, pero lo importante que también, y este es el asunto, vamos a estar compartiendo con ustedes sobre diversos temas contingentes que han sucedido en las últimas semanas y que nos tienen hoy día todavía enfrascados en una cuarentena que ya va por quinta semana y donde muchas personas han planteado si es que va a continuar, se va a detener. Muchas personas han cumplido fielmente con esta cuarentena que se ha dictaminado por parte de las autoridades sanitarias, pero por otro lado hay un grupo de personas que han excedido, por ejemplo, la cantidad de permisos, han solicitado o han andado en la calle sin necesidad de algo tan importante, tal vez como por ejemplo ir al supermercado para comprar ciertos insumos. Hay diversas visiones, hay diversos puntos de vista y obviamente queremos consultárselo. ¿Cómo han visto el tema de la pandemia? En el caso, por ejemplo, Juan Marcos, ¿cómo ves esta situación? ¿Las autoridades han estado dentro de lo que corresponde? ¿Deberían haber sido más estrictas tal vez en el uso de esta cuarentena? ¿O en definitiva es como debiera o como está sucediendo en este momento? A ver, es una situación compleja. La mayoría de las personas en Punta Arenas han sido responsables, yo creo, en el uso de los permisos. Sin embargo, hemos visto que todavía hay mucha gente circulando y eso es preocupante. Seguramente hay gente que está ocupando todo tipo de permisos, desde pasear al perro hasta ir al supermercado. Y eso abunda la frecuencia de personas en la ciudad. La única forma de controlar la pandemia que ha funcionado en el mundo es la cuarentena. Y por lo tanto la gente tiene que entender que reducir el contacto social es parte de la solución. El autocuidado, la responsabilidad, la solidaridad son elementos que están presentes día a día. Por lo tanto, evitar salir innecesariamente de la ciudad. Hace semanas atrás publicamos una columna donde decíamos, revise lo que hay en tu casa, o revise su menú, ojalá para la semana. Opte por los elementos no perecibles como una forma de alimentar. Y obviamente, por un tema también de sanidad mental, trate de salir, pero lo menos. Juan Marco, Yo creo que por ahí están las claves. Juan Marco, Obviamente, Punta Arenas tiene algo complejo. El número de contagios es sostenidamente al alza, pero además con un sistema sanitario que está colapsando, con personal que está agotado ya a esta altura y con escaso relevo. Hemos visto que tuvo que llegar al Santiago para cubrir las necesidades de personal y de relevo en el hospital regional. Por lo tanto, somos preocupantes. Estamos pronto a llegar al pic y Magallanes todavía sigue con, al menos Punta Arenas en realidad, sigue con números bastante críticos.
Juan Marco, en todo caso, desde la perspectiva de ustedes como oposición al actual gobierno, me gustaría, ¿ustedes se han comprometido a un trabajo, a apoyar la forma en que se está desarrollando esto? ¿O también han sido, en cierta forma, por lo menos se ven en algunos aspectos a nivel central, muy críticos de cómo se ha ordenado o cómo se han realizado las acciones para el combate del coronavirus? A ver, tú me has entrevistado varias veces más. Nosotros siempre hemos insistido que es importante que sea una sola voz y, y que la autoridad dé elementos claros para toda la población. La pandemia no puede ser objeto de mezquindades ni para izquierda ni para derecha. Acá tiene todo un país que sale junto de esta situación. Pero sí, en un principio hemos planteado algunas cosas. Primero, nosotros venimos solicitando hace 3, 4 semanas, creo ya, al inicio de la cuarentena, la necesidad de tener una estrategia regional. Si bien habían elementos que son generales para toda la población nacional, las cifras inicialmente en Punta Arenas ameritaban que tuviéramos una mirada local, con cosas que nos podrían diferenciar para evitar la pandemia y que se pasa en la región de Magallanes. Eso lo planteamos en varios documentos, insistimos 2 o 3 semanas. Planteamos también que la estrategia tenía que ser lo más transparente y además que llegara a toda la población. Acá es importante que cada uno quiere hacer en esta situación, comprometerlo en ello. La ciudadanía tiene que ser transparente, hay que evitar el contacto físico, pero la autoridad también tiene que dar claridad. Pedíamos un laboratorio tempranamente porque sabíamos que existían los equipos de Punta Arenas. Por suerte se hizo, creo que un poco de retraso por temas. Pero una cosa que gatilló esta semana, poquitos días atrás, y que nosotros lo planteamos como oposición hace 2 o 3 semanas, el tema de cómo testear masivamente, cómo llegar a la población asintomática. Los comunicados que hicimos nosotros como oposición tratando de colaborar. En fin, nuestra posición ha sido de colaboración, pero va a seguir siendo crítica en la medida que creamos que algunos elementos no corresponden. Y hemos planteado que en este caso, cuando la autoridad no tiene credibilidad, cuando sale con estas situaciones raras como contabilizar los muertos como parte de los recuperados, como no contabilizar los asintomáticos, el número de contagiados, obviamente la gente empieza a perder credibilidad en los voceros de gobierno y se transforma siendo parte de la credibilidad. Y yo creo que eso es urgente solucionarlo, el tema de la transparencia, el manejo de los datos, porque la gente tiene que entender que todavía estamos en un periodo crítico y que lamentablemente para Punta Arenas no se ve una salida en lo inmediato. Y lo que es más preocupante, el personal, el equipamiento y los medios del hospital regional hoy día están al borde del colapso. Aumentar críticamente el número de contagiados en Magallanes podría hacer que mucha gente no recibiera atención y eso nos debería preocuparnos a todos y debería darnos tareas a todos para evitar ese escenario. Desde la vereda del frente, Javier, me gustaría saber cómo ven ustedes esta situación, pero fundamentalmente en algún momento hay una diversa cantidad de comentarios que se han realizado a través de redes sociales, donde señalan que en Chile lo que debió aplicarse era una cuarentena total desde un principio, a haber partido el día cero con una cuarentena total, haber estado, no sé, 14 o 21 días aislados completamente, sin muchos movimientos en general, más allá de lo que fuera estrictamente necesario, pero se responsabiliza también al sector empresarial, que el sector empresarial ha sido responsable porque tampoco quieren perder. Desde esa perspectiva me gustaría ver cuál es la visión que tienen ustedes. Bueno, la verdad es que el tema de cuarentena total o parcial, yo creo que desde un principio hemos apoyado estas cuarentenas parciales porque ayudan, ¿cierto? Bueno, acá en Punta Arenas hemos estado, ya vamos para la 5ª semana de cuarentena, lo cual ya el daño a lo mejor por la enfermedad
puede ser menor que el daño que se pueda producir por tener muchas familias sin estar recibiendo algún ingreso y de manera que puedan, ¿cierto?, poder comprar o alimentos o cosas que puedan subsistir para su subsistencia. La verdad que el manejo de la pandemia siempre lo hemos apoyado, lo hemos visto que se están haciendo las cosas como corresponde, como en todo manejo, o sea, en temas, nadie tiene experiencia en cómo poder manejar una situación de este tipo, pero creemos que el gobierno a través del ministro Mañalich lo ha hecho muy bien, han podido mantener, ¿cierto?, los números de contagiados, los números de fallecidos bastante bajos comparado con el resto de la población del resto de los países, por lo que nosotros siempre hemos estado apoyando las cosas que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Salud. Ahora, una cuarentena obligada 100% o como la que hemos tenido, yo creo que está bien, o sea, hay que permitir que ciertas áreas económicas puedan seguir trabajando con los resguardos que es necesario, ¿cierto?, para evitar los contagios. Respecto a eso, Y esto yo Javier, creo que va a permitir que una vez que se levanten la cuarentena, la economía pueda echarse a andar en el menor tiempo posible y poder volver a tomar un camino, ¿cierto?, de crecimiento, es lo que todos esperamos. ahora, Javier, respecto a eso, nosotros hemos estado, bueno, obviamente como medio de comunicación, siguiendo muy de cerca todo lo que se está desarrollando en lo que es el toque de queda acá en la ciudad de Punta Arenas. Hemos analizado el tema de la cantidad de permisos, hemos revisado la cantidad de personas que andan, por ejemplo, por un lado existe una ordenanza que prohibió la venta una normativa que prohibió la venta de alcohol más allá de las 11 de la mañana, creo que es entre las 9 y las 11, no estoy muy seguro si es desde las 9, pero creo que es desde las 9 de la mañana hasta las 11 horas. Pero muchos han acusado de que vehículos que corresponden, por ejemplo, a los taxis, andan también haciendo venta fuera del horario. Entonces, desde ese punto de vista, ¿la gente ha tomado conciencia y la importancia de lo que significa el autocuidado o en definitiva igual tratamos de sortear ciertas cosas que no debieran hacerse, pero que en definitiva ponen en riesgo a toda la población? No, yo creo que la gente, como tú lo dices, no ha sido consciente 100% del autocuidado. Eso es un problema también de educación, que a lo mejor es más profundo de lo que uno puede llegar a ver. Obviamente que todo el tema de obediencia viene a la normativa que está en este momento, ¿cierto?, viene relacionado mucho con la libertad y la responsabilidad de cada una de las personas. O sea, si nos obligan a quedarnos en la casa y no lo entendemos, es un tema para mi punto de vista, un tema de educación principalmente. La gente no sabe que tiene que cuidarse, que tiene que protegerse y que la única forma de hacerlo, por la experiencia que hemos visto a nivel mundial, ¿cierto?, es quedarse en la casa, ¿ah? O sea, tratar de salir lo menos posible, no abusar de los permisos, como decía Juan Marco, que a lo mejor hay gente que pide permiso todos los días para hacer algún trámite diferente con el fin de poder salir de la casa. Es difícil quedarse acá en la casa, pero principalmente cuando hay familias, ¿cierto?, que viven más hacinadas, que no tienen espacio para poder tener cierta independencia los mismos miembros de la familia. Pero principalmente creo que hay un tema de autocuidado que cuesta entenderlo y que mucha gente a lo mejor de verdad que no lo lleva a cabo. No lo asume como corresponde. Estamos conversando con Javier Romero, vocero de Acción Republicana, y también con Juan Marcos Enríquez Troncoso, presidente regional del Partido Socialista. Ambos invitados en este capítulo de contingencia. Otro aspecto que quiero preguntarte, Juan Marco, es en relación a, obviamente, esta situación que estamos viviendo de la pandemia a nivel mundial, porque por algo se llama pandemia, nos va a cambiar la forma de ver nuestro futuro.
hay mucha incertidumbre cómo se va a desarrollar el mundo económico finalizado este proceso, porque tampoco sabemos cuándo finaliza, en qué minuto vamos a poder retomar cierto grado de normalidad. Y desde esa perspectiva también me gustaría saber cuál es la visión que tienen para la reactivación económica en el país. Oye, es complejo, muy complejo. Primero porque no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Tenemos además una economía regional bastante abierta a mercados y fundamentada en el turismo durante los últimos años. Por lo tanto, es difícil poder proyectar la economía regional. No sabemos si va a llegar gente en calidad de turista el próximo año y eso nos genera bastante interrogante. Yo he planteado durante ya casi 2 años que estoy participando en contingencia la necesidad de adelantar la discusión de la estrategia regional de Magallanes y repensar esta región a largo plazo. Nos han entregado alguna herramienta al Estado desde el año 2000, como era del Fondo de Innovación y la Competitividad. No la hemos ocupado debidamente para repensar la región. Pero en lo inmediato, yo creo que la economía tiene que dar respuesta a algo que se refiere. Hay gente que no está pasando mal, hay gente que no tiene sustento diario y por lo tanto el Estado, a través de toda su aparataje, ministerio o incluso municipalidades, tiene que llegar oportunamente a aquellos que no están teniendo ingresos, que no están teniendo sustento diario y que no pueden acceder. Por ahí es gran parte del esfuerzo. Y si eso requiere que el Estado, debido a que ha hecho las cosas bien en los últimos 20, 30 años, en términos de mantener estable la economía, si requiere aumentar el gasto fiscal, si requiere adquirir créditos para pasar la etapa más dura de la economía, seguramente vamos a tener que usar las credenciales que tiene Chile hoy día, que le permiten salir a los mercados internacionales, a la Organización Mundial, al Banco Mundial, y un préstamo para pasar esta época. Seguramente estamos en mejor pie que otros países para poder adquirir este tipo de crédito. Pero yo creo que aquí hay que tomar medidas urgentes, primero para llegar a las pymes, para llegar a la economía diaria de cada hogar, y después de eso repensar la economía del país. Hay cosas que tenemos que nacionalizar seguramente en algún momento. Hay otras cosas que ver cómo buscamos autosustentabilidad. Estamos viendo que en una economía abierta muchas cosas no las podemos satisfacer nosotros y requiere de la industria abrirse a tratar de buscar soluciones en forma propia. Yo creo que por ahí hay hartas cosas más que reflexionar. A lo mejor no hay muchas claridades hoy día. No sabemos cómo nuestras relaciones internacionales se van a seguir dando aquí adelante, cómo van a responder al mercado. Ayer veíamos que el stock de lana en Magallanes se acumuló. No sabemos si se va a reactivar el próximo año. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con mercados internacionales de cómo va a funcionar y que van a ser una incógnita. Por lo que he visto de otros países que están llamando a reactivar su economía desde lo local, intentando frenar los internacionales. El caso de la corrupción que está haciendo Estados Unidos, que está tratando de hacer de aquí en adelante. Por lo tanto, es un misterio y lo importante hoy día es que demos oportunidad a los empleos, que ojalá ni un chileno sufra hoy día el tema de pasar por hambre en este periodo de tiempo y que lleguemos con la ayuda que corresponde lo antes posible. Nosotros pidiéndole a nuestros amigos auditores por un lado y también a nuestros amigos televidentes que tengan comprensión cómo estamos haciendo un esfuerzo para que podamos llegar con la mejor señal. Tenemos algunos inconvenientes, me da la impresión en el tema de internet, especialmente en lo que hemos conversado con Juan Marcos, pero se entiende más o menos la idea en general. Hemos tenido ahí unos retrasos, me da la impresión que vamos a tratar de solucionarlos en el transcurso del programa. Pero aún así me gustaría preguntarle a Javier si está de acuerdo con lo que está planteando Juan Marcos en torno a la visión que tienen ellos como mundo socialista, obviamente, en cómo se viene el futuro. Sí, bueno, la verdad es que estamos de acuerdo en que se pueda llegar con
con recursos a las familias más vulnerables. Hoy día, de hecho, está en el Congreso ingresado por el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, este proyecto para poder tener un ingreso mínimo asegurado. Obviamente están en discusión los montos y bueno, ahora creo que ya pasó al Senado. Pero a pesar de todo eso, nosotros creemos que lo fundamental, ¿cierto?, es tratar de, bueno, echar a andar la economía nuevamente, ver que ojalá en esta semana se pueda disminuir o sea, se pueda eh, levantar la cuarentena, va a depender obviamente de los contagiados. Ya vamos 5 semanas sin salir a producir y hay mucha gente que está ahí ya sin recibir ingresos. Entonces, ojalá Dios mediante, ¿cierto?, se pueda levantar la cuarentena y la gente salga a trabajar y salga a percibir, o sea, con su trabajo ingresos para que puedan subsistir. ¿Mm? En ese Max. sentido, Javier, sin duda, no hay que olvidarse que previo a nuestra pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, como decíamos en un principio, Chile estaba en una situación compleja después del 18 de octubre, situación que la tenía en cierta forma al gobierno con una infinidad de inconvenientes en cómo poder desarrollar sus políticas. ¿Crees en algún minuto que terminada la contingencia, precisamente lo que es este virus, podremos retornar a una normalidad aparente o podemos volver a lo que había antes de lo que significa el coronavirus? Mira, o sea, uno creería y espera poder o sea, el retorno en la normalidad sea, ojalá, la normalidad que tuviéramos antes del 18 de octubre. Ojalá, cierto, las autoridades de gobierno tengan la misma convicción, la misma fortaleza, la misma fuerza con la cual han atacado, cierto, esta pandemia, tengan la misma fortaleza para poder mantener el orden, que es lo que necesitamos todos los chilenos para poder trabajar tranquilamente. A pesar de eso, si hay que hacer reformas sociales, ¿cierto? Lo hemos dicho varias veces también, el Congreso tiene que dedicarse a trabajar a hacer esas reformas para que todas estas demandas sociales puedan llegar a la gente. Lo ideal sería que pudiéramos volver de estas crisis, ¿cierto?, de la mejor forma posible y con la tranquilidad y la seguridad que necesitamos todos los chilenos de poder continuar nuestra vida trabajando, ¿cierto?, generando riqueza, generando aporte a la sociedad para que la gente pueda poder vivir tranquilamente. Max. Nosotros estamos a punto de iniciar el reporte a nivel nacional, me estaba informando acá Control. No sé si les parece que retomemos el contacto finalizado el reporte que nos puede dar algunos antecedentes importantes que podamos poner en la mesa. Le Sí, pregunto a no los hay dos. problema. Sí, por supuesto. Ya, vamos entonces al reporte, retomamos inmediatamente después del reporte con nuestros dos invitados, ¿cierto? Javier Romero de Acción Republicana y Juan Marcos del Partido Socialista. Volvemos de inmediato porque vamos al reporte nacional. El nuevo hospital Félix Bulnes en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana, y ahora, hoy día, hemos dado inicio al nuevo hospital Gustavo Frique con más de 550 camas cuando esté en total funcionamiento. Estamos muy contentos de que se ha ido logrando cada uno de los puntos que nos trazamos para enfrentar de buena forma el coronavirus. Y es por eso que hemos cumplido con el adelantamiento de estos 5 hospitales, pero también hemos seguido aumentando nuestra capacidad diagnóstica. Ya contamos con 14.000 testeos diarios que podemos realizar en los más de 73 laboratorios que hemos dispuesto a lo largo de todo nuestro país, desde Arica a Magallanes, en cada una de las regiones, para poder identificar rápidamente los casos positivos. Y también la complejización. Ustedes vieron el día viernes cómo nuestro presidente Sebastián Piñera fue al aeropuerto a recibir la donación de 117 ventiladores que se suman a los ya más de 1.600 ventiladores que tenemos para poder atender de buena forma esta pandemia. Pero es importante que tengamos en consideración que no basta con que los hospitales, con los que trabajadores de la salud se pongan a disposición de esta pandemia. Nosotros necesitamos que la ciudadanía entienda acerca de la responsabilidad individual que tiene cada uno de nosotros
para poder detener este contagio, para poder disminuir la velocidad de propagación de esta pandemia. Y es por eso que resulta muy llamativo que el día de ayer haya una fiesta. Los jóvenes, si bien son personas que probablemente no van a necesitar hospitalización, pero son transmisores de este virus. Y son ellos, esas 400 personas que participaron ayer, las que van a contagiar a sus padres, a sus abuelos, y probablemente sean ellos los que terminen hospitalizados y muchos de ellos también puedan fallecer. Hago un llamado a la ciudadanía a no bajar los brazos. Nuestro Ministerio de Salud ha seguido trabajando en cada uno de los hospitales y no vamos a bajar los brazos, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía, necesitamos que se pongan la mano en el corazón y que piensen en nuestros padres y en nuestros abuelos. Voy a dejar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para dar cuenta de la cuenta del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos aquí en el molo de abrigo del puerto de Valparaíso y aprovecho la oportunidad, dado que los buques de nuestra Armada están acá, en agradecer muy profundamente el tremendo esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y de Orden en Estados Unidos, pero en este listado que damos todos los días, tenemos especial sentimiento por lo que está ocurriendo en Brasil, que ya se acerca casi a 100.000 infectados en pocas semanas y con una cifra de fallecidos que lo pone en un lugar muy relevante en el mundo de 6.761 personas. En la situación del resto de Latinoamérica, las cosas siguen siendo muy complejas, en la cual, aparte de Brasil, tenemos en Ecuador 1.371 fallecidos diagnosticados con COVID, en Perú 1.200, en Colombia 324. Son números alarmantes. Y respecto a los test, número de exámenes de PCR que se hacen por millón de habitantes, nuestro país está llegando ya a las primeras ligas mundiales con 11.027 exámenes por millón de habitantes realizados, manteniéndose como el país que realiza más exámenes de PCR en América Latina, y es probable que esta cifra o esta diferencia aumente aún más en los próximos días al considerar que hemos iniciado una nueva fase de testeo masivo por PCR de los contactos de personas, contactos estrechos de las personas que han resultado con una infección y con un examen positivo. En relación al número total de nuevos enfermos, tenemos una cifra un poquito inferior a la de ayer, 1.228 personas con una certificación PCR demostrada en las últimas 24 horas hasta las 9 de la noche de ayer, de las cuales 1.112 fueron personas que no podemos decir claramente que no tenían síntomas, los hemos incluido como sintomáticos hasta que tengamos un mejor registro de esta variable asintomático, pero los asintomáticos demostrados, claramente certificados como tales, son 116 nuevos casos. De manera tal que estos 1.228 nuevos casos se distribuyen en 1.112 con síntomas y 116 sin síntomas. Permítanme, ya que estamos en una región fuera de la región metropolitana, igual como ayer estábamos en Los Lagos, hacer una pequeña descripción de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Porque si bien es cierto, desde el punto de vista de la facilidad comprensiva, nosotros siempre hemos hablado de una ola que va a subir, va a mantener una meseta y va a bajar. En realidad, esta tendencia representa distintas olas, una suma de distintos picos y valles que se dan en forma diferente a lo largo del territorio nacional. Es así como nos alegra ver que la medida de cuarentena en la ciudad de Arica está funcionando y en el día de ayer tuvieron solo un nuevo caso notificado. Nos preocupa Tarapacá,
que en las últimas 24 horas ha tenido un incremento del 22% de nuevos casos y una preocupación un poquito más leve respecto a Antofagasta con un 8%. La región de Coquimbo se mantiene con pocos casos, relativamente tranquila, lo mismo que O'Higgins, y tenemos casos de éxito ya para compartir en las cuales las medidas de cuarentena, las preocupaciones de la autoridad por fiscalizar han rendido efecto, y es así que en el Maule tuvimos un solo caso ayer, recuerden el brote de Talca. En Ñuble tenemos un crecimiento de 1,2% en 24 horas. En Biobío solo un crecimiento de un 1%, después de que tuvimos un brote relativamente importante ahí. En Araucanía, Temuco, Padre Las Casas, 1% de incremento, y hemos, como ustedes saben, iniciado una cuarentena el día jueves para Victoria y Angol en dicha región. En la región de los lagos, donde estuvimos con el señor subsecretario ayer entregando respiradores, el incremento fue de 0,7%. Vale decir, Osorno está teniendo claramente una victoria en la lucha contra esta epidemia. Aysén se mantiene sin ningún caso nuevo, y también la ciudad de Punta Arenas, que es donde se ha concentrado el brote de Magallanes, el brote de los cruceros, como lo hemos llamado, tiene un incremento en las últimas 24 horas de 3%, que es un número muy bajo respecto a lo que tenían en el pasado. Nos preocupa enormemente la región metropolitana. En la región metropolitana representa el 81% de los nuevos casos notificados. 81, 8 de cada 10 nuevos casos aparecen en las últimas 24 horas notificados por síntomas en la región metropolitana. Y si bien es cierto que la explicación fundamental del aumento de los casos se debe a un aumento del testeo PCR, que estamos examinando, como digo, a todas las personas que representan un contacto estrecho y que antes no hacíamos este examen, la verdad es que la ciudad de Santiago llama a la preocupación. Una cosa es ver papeles y otra cosa es ver la realidad que ocurre en la calle. Y lo que tenemos que decir, y ya lo insinuaba el señor subsecretario, es que medidas tan estrictas como las que se han indicado, ordenado, no están siendo respetadas. Anoche hablaba con el alcalde de la comuna de Santiago, don Felipe Alessandri, y él me decía que recorriendo el centro de la ciudad es como que no hubiera ninguna medida de prevención. Centros comerciales abiertos, gente en la calle sin mascarilla. Meix, el barrio Meix en la parte oriente que corresponde a la comuna de Santiago, abierto, todo el comercio, cantidad de gente. Cruzando el río Mapocho, La Vega, completamente llena de personas, sin uso de protección, sin distanciamiento. Y en ese contexto yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para reconocer con humildad que el llamado a la buena voluntad de los ciudadanos no ha sido suficiente en estas comunas o en estas localidades de la ciudad de Santiago al menos. Y eso nos obliga, tenemos el deber inexcusable de actuar con mucha mayor fuerza, con mucha mayor energía en las fiscalizaciones, en el cierre, en las multas, en fin, en llevar a localidades, hogares sanitarios, a personas que vulneran la cuarentena. Y quiero señalar con mucha fuerza que esto lo vamos a hacer con mucha más energía desde hoy día mismo. En este momento se está fiscalizando el barrio Meix, se está fiscalizando por la Autoridad Sanitaria de Santiago comunas donde, a pesar de muchos deseos y discursos, se mantienen locales comerciales muy importantes que congregan a mucha gente abiertos. Y esto es una receta para el fracaso. Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. ¿Por qué? Porque cada caso que se contagie,
cada persona que participe en una fiesta de 400 personas en la comuna de Maipú como anoche significa un riesgo para todos. Y perdonen que lo diga con tanta claridad, pero no quiero llamar a equívocos, vamos a acentuar el rol de la autoridad sanitaria que la ley nos confiere, nos obliga a tener, y es vigilar, sancionar, cerrar, pasar las multas en un volumen que no lo hemos hecho hasta ahora, y lo señalo como precaución para que desde este mismo momento los locales comerciales se cierren, la gente use mascarillas en la circulación a través de los medios de locomoción, porque vamos a estar pendientes, intensamente volcados a ganar la batalla de Santiago, porque si no, esta guerra corre un gran riesgo. Es cierto, insisto, que la mayoría de los casos nuevos obedece a un aumento del testeo, pero no podemos, sería ingenuo que nos quedáramos tranquilos solo con esa explicación. Tenemos que pensar que cada caso nuevo, sintomático o asintomático, representa un riesgo para 3 personas, para 9 personas, para 27 personas en los días que siguen, y la única manera de ganarle a este virus es a través de aislar a las personas que pueden contagiar a otros. Y tenemos que comportarnos, desgraciadamente, dado el número de asintomáticos, como que todos tenemos la posibilidad de contagiar a otros, y a su vez que todos los que nos rodean tienen la posibilidad de contagiar a uno, a mí, si es que yo no he tenido la enfermedad y he desarrollado los anticuerpos correspondientes. Los casos recuperados hasta el día de hoy siguen aumentando. Tenemos 600 casos más que el día de ayer, 10.041 personas ya que han superado esta enfermedad y a las que les vamos a entregar a partir de esta semana lo que ya se conoce como carnet COVID. En la misma línea, o en esta cuenta que estamos dando, la proporción de exámenes positivos para coronavirus se mantienen en una media de 9,5% desde que empezamos, lo que quiere decir que estamos testeando a suficiente gente, pero que también estamos encontrando casos positivos, insisto, como ya sabemos que ocurre, entre los casos asintomáticos. El número de exámenes informados en el día de ayer fue de 6.818 exámenes desde 52 laboratorios, y el número de ventiladores disponibles es de 674. Quiero recordar que solo en las últimas 2 semanas se han incorporado aproximadamente 220 nuevos respiradores a nuestro arsenal. Pacientes en tratamiento intensivo por COVID son 449, un número que se mantiene muy estable. 3 de cada 4 pacientes están conectados a un respirador mecánico, una cifra muy diferente a la que teníamos al principio, en la que 9 de cada 10 estaban conectados a un ventilador mecánico. Y de acuerdo a los criterios clínicos, que está muy vinculado a esta dependencia o no a un respirador mecánico, el número de lo que denominamos pacientes críticos sigue bajando y en este momento es de 69 personas. Respecto a los pacientes que desgraciadamente han fallecido en las últimas horas, en las 24 horas hasta anoche, tenemos un total de 13 personas fallecidas, todas en la región metropolitana, acentuando el punto al que hacía hincapié antes. Solo una de estas personas recibió tratamiento intensivo por coronavirus. El resto de las personas fallecieron por enfermedades basales, pero como hacemos examen de coronavirus en toda persona en unidad de tratamiento intensivo, incluso para proteger al personal, estas personas que tenían una fractura de cráneo con una hemorragia cerebral grave, un cáncer terminal, una endocarditis infecciosa, una infección de las válvulas del corazón, efectivamente nosotros las documentamos como positivas para coronavirus, independiente que en 12 de estos 13 casos la causa de fallecimiento, como digo, haya sido la enfermedad de base que los mantenía en el hospital. Quiero insistir en el punto que he señalado, la batalla de Santiago.
tenemos que concentrarnos en que la epidemia de coronavirus en Santiago se ha trasladado desde el sector oriente y al sector poniente y sector sur y algo al norte del río Mapocho. Esta batalla hay que librarla con toda la energía posible. ¿Por qué? Porque las herramientas que estamos usando son efectivas solo en la medida que de verdad ocurre. Cuando en un toque de queda en la ciudad de Santiago se fiscalizan más de 1000 personas que no están respetando el toque de queda, cuando en el barrio Yungay tenemos una concentración de población de bajos recursos y normalmente inmigrantes que no está dispuesta a guardar los cuidados que son imprescindibles para que esta enfermedad se expanda, ha llegado el momento de actuar con más fuerza. Y perdón que lo insista hasta el cansancio, no podemos simplemente ser ingenuos y confiar en que por una mejor comunicación o por un aviso en la televisión o por lo que se dice aquí o allá, las personas van a hacer caso a las indicaciones que se les ha dado. Y es por eso que desgraciadamente tenemos que recurrir a las herramientas que nos da el derecho y la ley para lograr que en beneficio de todos los chilenos y chilenas estas batallas las demos en serio, porque este enemigo es un enemigo grande, es un enemigo portentoso, que no va a dudar en tomar cualquier grieta, cualquier debilidad que le ofrezcamos para aprovecharse de la situación y expandirse y a matar a chilenas y chilenos, y nos hemos comprometido. El gobierno del presidente Piñera se ha comprometido a un acceso universal a los cuidados para el COVID para toda la ciudadanía. Todos tenemos los mismos derechos, pero para que ello ocurra tenemos que frenar y mantener fuerza el entendimiento que esta pelea, esta batalla, es una parte de una guerra extraordinariamente larga en la que lo que hemos denominado nueva normalidad va a ser imprescindible para mantenerla a raya. Se aceptan preguntas. Buenas tardes, de Radio Bio Bio en Valparaíso, Igor Ibarra. Ministro, esta semana se entrega el carnet de COVID a los pacientes que ya superaron la enfermedad. Esto no asegura una inmunidad y tampoco es un carnet de alta. Entonces, ¿qué utilidad va a tener este carnet? ¿De qué les va a servir a las personas que lo tengan? Por ejemplo, ¿van a pasar sin problema los cordones sanitarios, las cuarentenas? Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros, junto con el comité asesor que nos ha ayudado tanto, hemos definido los nuevos casos y hemos dicho que las personas tienen la enfermedad de COVID-19 cuando se cumple la condición única de tener un examen de PCR positivo, sea que hayan tenido síntomas o sea que no hayan tenido síntomas. Y de acuerdo a la estrategia de cuarentenas que hemos desarrollado, entre 14 y 28 días después de los primeros síntomas o después del examen de PCR para quienes no tuvieron síntomas, nosotros vamos a decir esta persona está de alta. Acaba de aparecer un estudio coreano muy importante que señala que efectivamente algunos exámenes de PCR después de la cuarentena pueden ser positivos, o sea, extraer pedazos, trozos del material genético del virus desde los bronquios de una persona que ya sanó, pero la comunicación de hace 3 días de las sociedades científicas de Corea señala que en todos los casos que ellos han analizado, estos son restos de virus inactivos que no son capaces de producir enfermedad. Entonces, despejado el tema de la posibilidad de una reinfección a corto plazo y entendiendo, ¿no es cierto?, que una persona que ha desarrollado la enfermedad ha desarrollado anticuerpos, como los vamos a empezar a testear a partir de este miércoles en forma masiva. Anticuerpos que significa indudablemente que tuvieron la enfermedad, aunque no se hayan dado cuenta. Para los primeros, los que tienen PCR positivo con o sin síntomas, vamos a entregarle un carnet COVID como un carnet de alta. ¿Cuál es la utilidad fundamental de este carnet? Primero, darle la tranquilidad a esa persona
que hoy día tiene incertidumbre, que estuvo en contacto, que no sabe si puede contagiar a un tercero, que, en fin, decirle, usted ya tuvo la enfermedad y salió adelante, y el principal mérito entonces de este carnet es darle esa tranquilidad a la persona de que él ya no representa un peligro y que pasó la enfermedad y que tiene que dejar su angustia, su temor un poco de lado. Lo que nosotros podemos especular hoy día con bastante certeza, nunca hay certidumbre total en nada en medicina, pero con razonable certeza es que una persona que ha tenido la enfermedad así diagnosticada no la va a desarrollar al menos durante los próximos 3 meses. Creo que hay evidencia suficiente en el mundo para decir que el tiempo es mucho más, pero nuestro carnet COVID va a tener un límite de 3 meses hasta que no aparezca evidencia más clara respecto a los niveles de inmunización. Cada mes va a agregar un mes de evidencia, hasta que aparezca evidencia suficiente de capacidad inmunizante quienes han sufrido esta enfermedad más allá de los 3 meses. Por ahora, nuestro carnet COVID es un carnet de alta, que dice que la persona pasó la enfermedad, tiene poca probabilidad de enfermar, poca probabilidad de enfermar a otros durante los 3 meses después que se le entregue el carnet. En nuestro diseño, a los 3 meses, este carnet va a dejar de tener vigencia, salvo que aparezca evidencia, acuerdos de la comunidad científica internacional de que en realidad estas defensas o anticuerpos duran y son efectivas muchísimo más allá de los 3 meses que señalo. Muy buenas tardes, ministro. Consuelo Guillón de Canal 13 Valparaíso. Consultarle, durante el balance de ayer usted mencionó que se deberían enfocar los testeos a personas asintomáticas. Saber cómo se van a implementar esos testeos y saber si hay algún plan para realizarlos. Y en esa misma línea, saber si hay medidas especiales para los hogares de ancianos a partir de las muertes registradas en las últimas horas. Si van a haber testeos masivos para este tipo de dependencias de personas con alto riesgo de contagio. Gracias. Por testeos masivos estamos hablando, de acuerdo a su pregunta, de PCR en los contactos. Vale decir, una persona con la que se tuvo contacto hoy, a los 3 días siguientes y hasta 5 días después de ese contacto estrecho con esa persona que estuvo enferma con PCR o que está enferma con PCR positivo, vamos a buscar a través de examen de PCR la presencia del virus en estos contactos estrechos. ¿En qué orden de prelación? En primer lugar, trabajadores de la salud. En segundo lugar, recintos penitenciarios. Y en tercer lugar, hogares, residencias de adulto mayor. En todos estos lugares vamos a desplegar nuestra capacidad de testeo hoy día, que es de 200.000 exámenes. En primer lugar, vamos a seguir aumentando esa capacidad para poder decir, y perdonen que lo mencione ya que estamos acá, en un hospital de esta región aparecieron durante las últimas 2 o 3 días 6 casos. Hay un número importante de personas que estuvieron en contacto estrecho con ellos. Pregunta, ¿estas personas desarrollaron, no desarrollaron enfermedad? Cuando vuelvan a su trabajo, ¿qué seguridad tienen? ¿Cómo pueden actuar? Vamos a ir a testear con PCR a todos los contactos estrechos de estas personas que se contagiaron en el hospital que menciono. El testeo masivo con anticuerpos, que es otra cosa, no tiene una función asistencial. Esa información no le sirve para el manejo clínico del individuo. Para lo único que sirve es para monitorizar la epidemia en poblaciones. Estamos preocupados porque en una escuela pareciera prudente volver a clase. Hagamos un testeo de anticuerpos en los niños que no tuvieron síntomas, lo que nos va a decir cuántos de los niños que están o pueden volver a clase tuvieron la enfermedad y desarrollaron defensa. Y este segundo examen de anticuerpos, insisto, que no tiene sentido para el manejo del caso, porque estos anticuerpos se desarrollan cuando ya la persona salió adelante de la enfermedad, sí tienen una importancia desde el punto de vista de salud pública enorme, como se ha reconocido en todos los países. Ministro, buenas tardes. ¿A qué atribuye usted esta alza de los casos? Porque recién fue bastante crítico con la conducta de la ciudadanía. No sé si hay alguna conducta en particular que usted considere que haya estado de por medio en torno al aumento de estos casos y si
si esto no se contradice también con las directrices que ha entregado el gobierno, llamando a la nueva normalidad, abriendo algunos centros comerciales, autorizando el funcionamiento de determinado comercio o algunas dependencias. ¿Cómo se entiende eso? ¿No estará eso provocando también cierta confusión en la población? ¿Por qué no se han estado tomando medidas? ¿Cuáles son las medidas que desde ahora en adelante, como usted decía, desde hoy en adelante se van a tomar para endurecer estas fiscalizaciones también? Como se ha señalado, y de acuerdo a lo que nos reunimos diariamente con Su Excelencia el Presidente de la República, se toman decisiones que son diferentes para el país, para las distintas regiones y ciudades del país, de acuerdo a la evolución de esta pandemia. Y es así como he señalado que en lugares como Osorno, que tuvieron un brote muy importante, se ha terminado con la cuarentena. ¿Y por qué se ha hecho eso allí y no en otro lugar? Bueno, porque ellos tuvieron un pic de enfermedad, lo recuperaron y tienen muy pocos nuevos casos. Vemos con interés lo que está pasando en Arica, que fue sometido a un encierro, una cuarentena muy estricta, y eso se ha traducido en una disminución de los casos. Vemos con mucho interés lo que ocurre en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, en la misma línea. Y en ese contexto, cuando se aplique una medida, cuando se aplique un tratamiento, que es un tratamiento duro, ¿no es cierto?, hay que estar seguro que ese tratamiento se está aplicando en realidad, que no es simplemente una receta o un decreto en este caso que dice se pone en cuarentena la comuna tal. No, esa cuarentena tiene que ser efectiva y tiene que ocurrir lo que está mandado. Si no ocurre, y eso es lo que nos preocupa, la evidencia de que hay localidades que se han declarado en aislamiento, en cuarentena, en cierto cierre, ¿no es cierto?, donde vemos, insisto, con preocupación que la gente no lo está respetando. Y eso se va a reflejar en los números en algún momento. Independiente que estemos testeando más, evidentemente en la medida, ¿no es cierto?, en que ocurren fiestas, en que no se respeta el toque de queda, en que no, al final de cuentas el tratamiento no está siendo usado. Es como si a uno le recetaran, va al médico y le dice, mire, usted tiene una amigdalitis, tome este antibiótico, se lleva la receta, el médico se queda tranquilo porque recetó, pero resulta que yo no tomo el medicamento. O sea, el acto efectivo que permite que la receta funcione no está ocurriendo. No estamos tomando el remedio que se nos ha prescrito y eso es una situación de enorme riesgo que tengo que decirlo con entera sinceridad, yo veo que está empeorando, vale decir, la atención de la ciudadanía a decir mi comuna ahora está en cuarentena, mi bar, y por lo tanto esto significa lo que hemos informado, nadie puede alegar que no sepa, esto y esto, está ocurriendo con más fragilidad y esta pérdida de respeto a las medidas y al enemigo se puede traducir solo en una cosa, en un aumento de los casos en las semanas que vienen, aumento de las hospitalizaciones, y es por eso que insisto que aquí no hay nada contradictorio, sino que se trata de que efectivamente lo que se dice que hay que hacer, se haga. Y para eso se necesita un refuerzo de la acción de la autoridad, sobre todo de la autoridad sanitaria. Y creo que nuestro rol, sobre todo a través de la Seremi, tiene que ser mucho más duro de lo que hemos hecho hasta ahora. Buenas tardes, ministro. Francisco Meneses, periodista del Mercurio de Valparaíso. Quisiera preguntarle respecto de la trazabilidad de los casos en las regiones. Hay comunas en las que existe altas tasas de incidencia de casos. Acá en la región ocurrió en la comuna de Petorca, en la comuna actualmente en la comuna de Santa María, en el norte en la comuna de Mejillón, en la segunda región, la comuna de Pica, en la región de Tarapacá. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la capacidad de testeo, como exámenes rápidos y PCR, en aquellas comunas que tienen mayor incidencia de contagios y que no son grandes ciudades como las que acabo de mencionar? Yo creo que su pregunta es muy relevante y la respuesta es que es crucial. Si uno toma la comuna de Santa María, que es una comuna relativamente pequeña en Aconcagua, y habla con la autoridad sanitaria de la región, inmediatamente obtiene respuesta. Dice, los casos positivos, que son muchos para una comuna pequeña, son esto, y este contagió a este contagió a este, etc. Y por lo tanto, determinado sector de la comuna lo hemos cerrado, etc. Pero cada una de esas personas representa un riesgo si van a la ciudad de San Felipe, de los Andes, etc.
Y es por eso que a la pregunta suya, la trazabilidad es muy importante. O sea, este caso, ¿dónde está? ¿Está cumpliendo la cuarentena? ¿Está saliendo de noche? ¿Está yendo a trabajar? ¿Está deambulando por la ciudad? ¿Con quiénes está teniendo contacto? ¿Con quiénes tuvo contacto? Porque, insisto, a pesar de que estamos hablando de salud pública, grandes números y proporciones, cada persona cuenta. O sea, si una persona puede infectar al otro y ese otro transmite a 2 más y ese 2 más, es cosa de esperar si uno no toma medidas en este seguimiento que en esta región, tengo que decirlo, se ha llevado muy bien, extraordinariamente bien. Tiene que pensar que en poco tiempo más va a tener casos, y casos que hoy día no hay, o hay muy poco, en los Andes, hay un poquito más en Calle Larga, prácticamente no hay en San Felipe, son zonas muy libres de coronavirus, pueden perderse esa situación de cierta tranquilidad si es que en realidad no hay un seguimiento sistemático de los casos para hacerle las PCR, para aislarlos y para vigilar que cumplan el periodo de aislamiento. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Guillermo San Martín de CNN Chile y Chilevisión. Quería consultarle a propósito de lo que ocurrió con esta fiesta en Maipú. En primer término, ¿qué sanciones se pueden aplicar a los involucrados con la normativa vigente? ¿Y qué acciones como esta también motivan alguna medida adicional en esta comuna, como una cuarentena total, por ejemplo? ¿Cómo se pretenden intensificar las fiscalizaciones en este tipo de casos? Y también respecto a lo que usted ha manifestado en el comercio en particular, en el sentido de que se va a recomendar cerrar el comercio. Y por último también, en la misma línea, los sumarios sanitarios que se han iniciado a la fecha, ¿hay un balance de en qué estado de avance están y qué ocurrió, por ejemplo, con este traslado de un médico desde el sur en un avión de la FACH? Si hay novedades a ese respecto. Muchas gracias. No tengo una noticia exacta de cada uno de los sumarios sanitarios, pero aludiendo a esa pregunta, lo que va a ocurrir no es que la Seremi se va a acercar a un local y le va a decir, mire, sería prudente que usted cerrara. No, lo va a clausurar por falta de seguimiento de órdenes de instrucciones sanitarias. Lo va a clausurar por 14 días. Le va a pasar una multa intensa. O sea, ya no vamos a seguir conversando de que sería bueno o no sería bueno, porque tengo que decirlo y reconocerlo, no está funcionando de la forma que queremos. Y esto significa que la autoridad sanitaria va a ir y va a cerrar porque tiene el poder para hacerlo. Respecto a los sumarios sanitarios, tenemos aproximadamente 10.000 iniciados en este momento, 10.000 fiscalizaciones con 400 y tantos sumarios sanitarios, que en mi opinión es una cifra baja y que tenemos que aumentar en el sentido de hacer los sumarios sanitarios, pero en la autoridad que tienen los Seremi, actuar de inmediato para bloquear un posible foco de infección donde no se esté respetando la intensidad del tratamiento. O sea, perdón que haga un ejemplo médico vulgar, es como decirle a alguien, yo lo voy a operar, anestesia general, le hago una incisión en alguna parte y no le saco el órgano, el apéndice que está y la dejo ahí adentro. Es eso lo que nos está pasando un poco, que estamos en algún sentido diciendo que vamos a hacer cosas, pero no la estamos implementando con la fuerza que corresponde y las sanciones que derivan de eso van a ser, de acuerdo al marco legal que tenemos, van a ser mucho más estrictas de lo que han sido hasta ahora. Muchas gracias y nos despedimos desde Valparaíso. Ánimo para todos y un recuerdo, esta guerra va para largo y sus batallas van a ser muchas y muy cansadoras. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Si cobras beneficios del Instituto de Previsión Social IPS, ya sea como titular o apoderado de un pensionado, y tienes dudas con tu fecha y forma de pago de abril, consulta en chileatiende.cl o llamando al 101 opción 8.
También te atendemos en nuestras redes sociales Chile Atiende. Instituto de Previsión Social. Gobierno de Chile. ¿Tienes un poder para cobrar una pensión del IPS? El Instituto de Previsión Social, IPS, te informa que todos los poderes para el cobro de pensiones con vencimiento desde marzo a octubre se extendieron automáticamente en un año más. Así, ya no tendrás que ir a una sucursal a renovarlo. Más información en ips.gov.cl o llamando al 600-440-0040. Cuidémonos entre todos. Instituto de Previsión Social. Gobierno de Chile. Baja la app y vive Aguas Magallanes desde tu casa. Porque proteger tu salud es lo más importante para nosotros, baja nuestra app y accede a los siguientes trámites desde la tranquilidad de tu hogar. Paga tu cuenta de manera rápida, segura y confiable. Además, podrás informarnos la lectura de tu medidor y mucho más. Con esto, evitarás salir de tu casa, protegiéndote a ti y a tu entorno familiar. Descárgala desde Google Play y App Store. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl. Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional, informa que en tiempos de cuarentena mantendremos nuestros horarios de atención pensando siempre en las familias magallánicas. Horario normal, de 9 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas. Ternerita y cordero fresco todos los días, manteniendo sus precios insuperables del mercado. Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional, apoyando a la cuarentena y a las cuarentonas. Ven y decide tu futuro con una nueva experiencia en educación técnica profesional. Elige el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, con sede en Porvenir, Tierra del Fuego, y vive una experiencia educativa y transformadora al fin del mundo. Ven a conocer las carreras que ofrece el CFT de Magallanes. Te invitamos al proceso de admisión 2020. Para más información, visítanos en www.cftdemagallanes.cl o en nuestras redes sociales @CFTMagallanes. Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes. Porvenir es futuro. Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas, con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5, ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Respecto al COVID-19 y que señala en definitiva que hay 1.228 nuevos casos de COVID-19 y un total de 13 nuevos fallecidos, con el total llegando a 19.663, que es lo que confirmó el gobierno durante esta jornada. Nosotros vamos a continuar con una segunda parte del programa Contingencia, agradeciéndole a nuestros dos panelistas, ¿cierto? A Javier Romero, vocero de Acción Republicana, y Juan Marcos Enríquez Troncoso, presidente regional del Partido Socialista, quienes se mantuvieron ahí, me imagino, atento también a lo que estaba haciendo este reporte, y partamos por ahí. ¿Le parece que me comenten qué les pareció, sobre todo lo señalado por parte del ministro de Salud en torno a ciertas acciones que se van a tomar y la dureza, sobre todo en el tema de las sanciones, Juan Marcos? A ver si mejoramos el audio ahora. En eso estamos tratando de mejorarlo. Se escucha mejor. Yo escuchaba con chisarreo en delante. A ver, primero preocupante. Hay nuevos contagios en Chile, nuevos focos de contagio. Cada vez están yendo a los sectores más populares del país, donde hay mayor tasa de hacinamiento. Esto está ocurriendo en la región metropolitana y estamos viendo cómo el número de contagios diarios está aumentando y está teniendo lo que se ha denominado nuevo pic, nueva meseta, en fin, han tenido bastantes
cambio de nombre en las últimas semanas. Pero se está estabilizando, al menos estadísticamente, en los últimos días, alrededor de 1.200 casos diarios. Seguramente la explicación es el ingreso de nuevos focos de contagio para algo como eso. El ministro se refirió a Magallanes, debe ser específicamente Punta Arenas. Habla de un número de contagiados en porcentaje de cerca del 3%, y es más o menos. Se cayó la señal, me da la impresión, en el caso de internet. Ahí retomamos. Pero en términos del número de contagios, que es lo que me interesa, sigue estando ahí cerca de 20 contagios diarios, lo cual mantiene la presión todavía sobre el hospital regional y es lo que nos debería preocupar a nosotros hoy día. Definitivamente yo creo que es un punto. Y en el caso, Javier, ¿qué opinas tú a lo señalado por el ministro? Bueno, sí, la verdad es que el aumento significativo en los casos es porque se están testeando a los que son asintomáticos, lo que es muy bueno porque hay mucha gente que no presenta síntomas que pueda andar enferma y son focos de contagio. Entonces yo creo que la mayor cantidad de contagios, o sea, de números se debe a eso. Ahora, con respecto a las palabras del ministro, yo me quiero quedar con lo que dijo él y el subsecretario de la responsabilidad individual, que lo conversamos al comienzo del programa. Es importante que cada uno de nosotros entienda que la enfermedad reduzca la cantidad de casos, la cantidad de gente enferma, es que cada uno de nosotros nos cuidemos y obedezcamos a las instrucciones que hace la autoridad. Ahora, con respecto a las sanciones, bueno, la ley está para cumplirse y cada reglamento, cada ley tiene sus sanciones y esperamos que estas sanciones se lleven a cabo y se cumplan también. Hace un par de días atrás, el mismo ministro Mañalich, que suspendió su cuenta de Twitter al preguntarle, oye, ¿va a tomar alguna medida para que investiguen quiénes fueron los que, porque suspendió su cuenta de Twitter por diferentes amenazas? Entonces el ministro dice, ¿para qué? Si no vamos a llegar a ninguna parte. Son palabras duras, que reflejan también una parte importante de lo que hoy día puede estar pasando. O sea, si nos ponen ciertos reglamentos, ciertas instrucciones, ciertas cosas que tenemos que cumplir y no las cumplimos sabiendo que no hay ninguna sanción, bueno, es parte del tema también. O sea, ojalá que se sancione gravemente a la gente que no cumple con sanciones ejemplificadoras, ¿cierto? Y que puedan cumplirse como corresponde. Definitivamente, un buen punto desde esa perspectiva. Hay cosas que también ya a nivel local, a nivel regional, preocupan y una de ellas tiene que ver en cómo la situación, esto de la cuarentena, donde ya nos hemos extendido una quinta semana, distintos sectores, por ejemplo los transportistas escolares con el tema de la suspensión de clases, preguntan cuáles van a ser las soluciones que les van a llegar a ellos. Por otro lado tenemos al sector comercio, que definitivamente también ha tenido mermas importantes, y la pregunta es, todos entendiendo que el Estado no tiene un bolsillo infinito para sacar recursos, sin duda aquí queda la tarea para la reactivación económica lo antes posible después de terminar esta pandemia, que uno no sabe cuándo va a ser, y cuáles serán los planes a desarrollar para que la gente no tenga que estar sufriendo en un hogar, porque dentro de todo lo que acabo de mencionar, y obviamente esto también conlleva otro problema que también es grave, que es el tema de la salud mental, que muchos profesionales ya han mencionado que es un inconveniente que se está generando por el tema del encierro. Hay profesionales que han señalado que es un inconveniente, obviamente, mantener estas cuarentenas en forma extensa, pero no se nota un proceso, una inversión por parte del Estado desde el ámbito de la salud mental. Entonces, por un lado tenemos el tema económico, por otro lado tenemos el tema de la salud mental, y me gustaría saber cuál es la visión que tiene cada uno de ustedes respecto a cuáles debieran ser las acciones que debiera tomar el gobierno para que, en definitiva, esto se pueda sobrellevar de mejor manera. Juan Marco. A ver, nosotros lo planteé al inicio, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de llegar a la economía del hogar, de todos aquellos compatriotas que lo están pasando mal en este momento. Ahí hay que llegar con ayuda oportuna a tratar de
que las personas no pasen hambre. Yo recuerdo mucho la crisis de los 80, este experimento de los Chicago Boys, y realmente lo pasamos mal en los años 80. Y esperemos que ello no ocurra hoy día, especialmente porque hay un montón de, también hay que decirlo, hay mucha pobreza disfrazada, y donde no, el Estado no llega y las municipalidades no llegan. Esos compatriotas lo están pasando mal. La gente tiene un montón de incertidumbres hoy día. Están relacionadas a si, cuándo van a volver a sus puestos laborales, cuándo van a recuperar cierto grado de condición económica que es la que tenían hace un tiempo atrás. Y lamentablemente para eso no hay respuesta. Y obviamente es una tarea de todos pensar ese escenario y cómo de una forma en que no sacrifiquemos la salud de la ciudadanía podamos llevar tranquilidad a los hogares. Nosotros hemos insistido, es el año en que el Estado tiene que sacar sus credenciales de un país serio económicamente y, primero, en lo interno, tener un mayor gasto fiscal que nos permita hacer la ayuda que corresponda, y segundo, tratar de adquirir algunos créditos del Banco Mundial que nos permitan salir al menos este año de la crisis que estamos sufriendo. Yo creo que en todo caso acá hay un aspecto bien importante que acabas de tocar, Juan Marco, y que tiene que ver con la pobreza disfrazada. Definitivamente hay sectores que van a necesitar una ayuda importante de parte del Estado para poder sobrellevar estos meses. Pero por otro lado hay otras personas que también se aprovechan de los beneficios estatales teniendo los recursos. Y por un lado hay gente que dice que son los empresarios, por otro hay personas que señalan que no tienen los medios, que han logrado obtener algún tipo de subsidio, por ejemplo, y en su momento tienen los recursos para tener una parcela, para tener otro tipo de cosas. Muchos dirán que no son la mayoría, pero mucha gente sabe que existe esa realidad de esa persona que logra un beneficio estatal, pero que en definitiva, en la verdad, en la práctica, no es tan así. Y en cambio hay otros que sí necesitan la ayuda estatal y que no logran acceder porque incluso hasta para acceder al tema de la ficha es un problema. ¿Qué opinas en ese caso, Javier? Bueno, la verdad es que, Maximiliano, tú diste un tema ahí. ¿Cómo reconocer realmente esa pobreza que está escondida? A mí me tocó hacer hace unos años atrás una población serbio, que era para familias de escasos recursos. A la vuelta de los años, un par de años después, me tocó ir a ver a un trabajador de esa población y llama la atención que en todas las casas había por lo menos un auto, dos autos, y todos con muchos autos modernos. Y se supone que la población era para casos de familias de escasos recursos. Entonces, ese tema que tú pusiste recién, Maximiliano, es importante. O sea, cómo reconocer esa verdadera pobreza, punto uno. Después lo que decía Juan Marco, yo también estoy de acuerdo con él en que hoy día hay que hacer llegar la ayuda a las familias que realmente lo necesitan, que no se pierda la plata en el camino, entre medio, en la burocracia que todos conocemos que existe, que pueda llegar. Yo sé que el Estado, el gobierno están haciendo esfuerzos importantes para poder ir en ayuda de las pymes, en ayuda de la gente hoy día que boletea, ¿cierto? Pero asegurar, ¿cierto?, esos ingresos por el tema de la pandemia. Ahora, todo eso, sabemos que Chile no es un país rico, que tiene recursos que son escasos, podemos acceder a lo mejor a algún crédito internacional, lo que sea, pero esa solución o esa ayuda, si de vuelta, una vez que termine esta enfermedad, esta pandemia, volvemos a lo que era Chile antes de la enfermedad, va a ser poco. O sea, tenemos que entender que la violencia que había en el país antes de la enfermedad no puede volver a ganarse en nuestras calles. Si volvemos a tener ese nivel de violencia donde la gente no puede trabajar tranquila, donde se toman las calles, ¿cierto? Hay destrozos, hay deterioro. O sea, hay que saber también hoy día la cantidad de plata que ha gastado el Estado en poder reconstruir lo que se destruyó después del 18 de octubre. Entonces, yo creo que es fundamental, efectivamente, poder llegar con ayuda a las familias que no tienen o que no van a poder tener recursos porque no pueden trabajar, porque no sé, cualquier problema,
hay que poder hacer llegar esos recursos a la gente y que no se nos pierda ese dinero en el camino, Max. ¿Compartes esa visión, ese aspecto que mencionaba a transparentar en cierta forma o esta falta de honestidad de ciertos sectores que se aprovechan de todo beneficio pero que en definitiva no lo necesitan, Juan Marco? A ver, yo creo que hay de todo en la vida, el señor dice. Primero, a ver, yo creo que hay que avanzar al acceso a la vivienda en Chile como un derecho. Puede ser que la gente esté inscrita en el Servio 15 años y no tenga acceso a vivienda. Nosotros tenemos que acelerar el ingreso, quizás copiando el modelo argentino, que al menos en Santa Cruz, en la época de Carlos Kirchner, no pasaba más allá de 5 años en que tenía acceso a vivienda. Yo también creo que hay que eliminar de la agenda nacional el tema de la violencia. Por ejemplo, en estos días hemos visto un hecho de violencia. Mientras Cencosud se acoge a la ley de conservación de empleo, la ley reparte muchos millones de pesos o de dólares, como quieran evaluarlo, a sus accionistas. Yo creo que eso es violento. Que no puede ser que se aproveche de una ley, pero sin embargo reparta utilidad a sus accionistas. Yo creo que eso es violento, es abusivo y no corresponde en épocas como esta. Creo que desde ahí también hay que corregir nuestra legislación para proteger el empleo en Chile, pero proteger también los intereses de los trabajadores, que es algo que está pendiente. En todo caso, ahí, con respecto a lo que acabas de señalar, la ministra del Trabajo en su momento habló sobre la repartición de las utilidades de Cencosud y Latam, que son las dos empresas que aludió en su momento y que son absolutamente contraproducentes, señaló en la oportunidad. Eso por un lado. Y lo segundo que también es importante ir generando acá son los espacios para que este proceso que estamos viviendo en torno a esta pandemia y que nos está afectando definitivamente a todos, yo vuelvo a insistir, y aquí esto es para Javier, de qué manera el sector de ustedes está planteando, porque no sé si también participan de alguna mesa técnica con profesionales, a lo mismo que me imagino desde la parte de la oposición, que son mesas importantes para poder desarrollar estrategias a nivel local. Pues yo creo que lo más importante, nosotros siempre hemos mencionado cómo es Magallanes, y desde esa perspectiva, Magallanes, como se vivió en el caso del HN1, ¿se acuerdan? Magallanes tuvo muchísimos casos, y creo que es importante tener esa experiencia para poder volcarlo hoy día en cómo queremos tratar el funcionamiento. A mí en el transcurso de anoche me tocó salir a hacer un movimiento por la ciudad, a eso de la 1 de la mañana, y definitivamente le puedo decir que la cantidad de vehículos que se aprecian es sumamente alta. Se ve a los funcionarios de las Fuerzas Armadas cumpliendo su rol de estar controlando, pero en definitiva, cuando tú puedes sortear, como lo hace cualquiera, yo creo, ve la posibilidad que adelante hay un control, simplemente doblo en una esquina previa. El ministro hablaba en algún minuto, al igual que el subsecretario, sobre la responsabilidad individual. Y aquí viene un punto que tenemos que analizar, porque hay una responsabilidad también de las autoridades y también de la parte individual de reconocer que estamos en una pandemia que nos va a generar problemas económicos y que en algún minuto todos, de una u otra forma, porque hoy día el único que está en cierto sentido sufriendo las consecuencias es el trabajador. Me gustaría, Javier Romero, desde la perspectiva como desde el ámbito empresarial, donde hay una responsabilidad muy grande, donde sorprende, como bien mencionaba Juan Marco, esto que hace Cencosud y Latam, y que la ministra lo trata como absolutamente contraproducente, teniendo grandes utilidades, tratan también de acogerse a un beneficio que es del Estado, como también lo ha hecho más de alguna persona en forma individual, teniendo los recursos, igual se suma. Hay personas que en definitiva no necesitan, por ejemplo, una canasta familiar, pero van y la piden igual. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos lograr que el chileno, el magallánico, vaya asumiendo también una responsabilidad con su semejante? Bueno, yo creo que lo tocamos hace unos minutos atrás. Para mí lo principal es la educación, Max y Juan. O sea, mientras no eduquemos a nuestros jóvenes en un tipo de educación cívica, por así decirlo, donde nos digan correctamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, efectivamente va a ser un poco difícil. Y es lo que venimos viendo. O sea, nosotros que somos un poquito más con experiencia, como dirían,
y a mí yo alcancé a tener educación cívica en el colegio. ¿Ah? Ahí a uno le decían ciertos lineamientos, ciertas cosas que al final no sé si fueron importantes para uno o no, pero te enseñan, ¿cierto? O te educaron en una línea en la cual tú sabías que tenías derechos, tenías deberes y tenías obligaciones que cumplir. Yo creo que por ahí va la mano, Max. Hoy día vimos recién lo que comentaba el ministro en Maipú, una fiesta de 400 jóvenes, sin ningún responsabilidad, o sea, se creen inmortales. O sea, está bien, el ministro dijo, a lo mejor estos 400 jóvenes no van a ir al hospital, pero sí sus papás, sí sus abuelos, sí personas que ya están con ellos. Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir la mano en adelante, Max, en reforzar lo que es la educación, esta educación en valores que de repente se echa de menos y que nosotros muchas veces hemos visto, ¿cierto?, en estas juventudes que salen a la calle a romperlo todo. Que no, obviamente son cosas que no son de ellos, que son de nadie, entonces ahí se ve claramente una falta de educación en valores. Y yo creo que por ahí tienen que ir apuntando los dardos en adelante para poder, ¿cierto?, que no ocurran, que no vuelvan a ocurrir estos hechos así como de personalismo. Con respecto a los empresarios, bueno, ahí la verdad es que uno bien de lejos no hay mucho lo que puede opinar. Encuentro grotesco también que ambas empresas que se adhieren a esta convocatoria del gobierno de poder salvar las empresas repartan utilidades, siendo que ellos se adhirieron a este proceso de ayuda por parte del Estado. Ahora, entiendo que también hay una ley que obliga a repartir el 30% de las utilidades de las sociedades anónimas. Entonces, por ahí, a lo mejor, como decía Juan, hay que ver un tema de legislación, a ver si se puede por ahí mejorar eso y que no se vea tan grotesco. Ahora, insisto, las utilidades de esta empresa por ley se pueden repartir, siempre se han repartido, es grotesco en el momento en que estamos viviendo. Juan Marco, y desde esa perspectiva lo que acaba de señalar Javier respecto a... Bueno, partiste tú diciendo en el programa que hay y esto yo lo puedo comprobar, lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, en alguna conversación o entrevista que hemos tenido, donde el compromiso de ustedes es precisamente ser una oposición colaborativa en lo que se está viviendo actualmente. Pero también han habido por algunos sectores los llamados a mantener movilizaciones en momentos en que sabemos que no se pueden hacer. En algunas regiones del país ya han habido algunas que se han generado, provocando algunos desórdenes. Desde ese punto de vista, ¿es falta de responsabilidad? ¿O es la idea solamente de mantener una voz viva con respecto a una crisis que se generó el 18 de octubre? A ver, las primeras manifestaciones que hemos visto en el país creo que fueron al hospital de Valparaíso, precisamente reclamando por la falta de insumos en el hospital. Creo que fueron las primeras que yo vi. Las de los últimos días han tenido relación con trabajadores que han tomado los resguardos pertinentes para reclamar cosas que de repente, debido también a que la pandemia ocupa gran parte de la agenda noticiosa, no han sido visibilizadas. Se han hecho con todos los resguardos que corresponden en todo caso, y en eso yo comparto las manifestaciones que hizo la CUT el otro día y la ANEF en Santiago. Objetando, sí, que a veces se ocuparon espacios que estaban en zonas de cuarentena y eso debe ser un llamado a la responsabilidad para todos también. Lo importante en esto, y para buscar siempre puntos de encuentro, Javier apuntaba a un concepto que es solidaridad. Y hay que volver a insistir en eso en esta época. Vamos a salir de esta profunda crisis sanitaria en la medida de que todos tomemos conciencia que es un problema colectivo que nos afecta individualmente, temas de salud, pero que la posibilidad de que no siga transmitiéndose el virus sigue siendo colectiva. O sea, mi responsabilidad individual es importante para la salud comunitaria. Y por lo tanto, los conceptos son clave. Autocuidado, responsabilidad, solidaridad. Y tenemos que insistir todos los días en ellos. No porque mi entorno familiar hoy día no esté contagiado,
significa que no está vulnerable a hacerlo la próxima semana. Entonces, insistamos en eso. Al vecino que sale sin mascarilla hay que decirlo, que no puede hacer eso. A aquellos que están abusando de los permisos, porque hay un sector de la población que sí lo está haciendo. Así como el porcentaje grueso está guardando cuarentena, hay un porcentaje menor que está abusando. Yo le decía a mi mamá el otro día, hay gente que está comprando perros en esta época para poder salir a pasearlo un rato. Entonces, hemos visto eso. Cuando uno ve los canales locales de televisión, la cantidad de autos circulando, independiente que el comercio esté en el centro y que es lógico que se concentre ahí, es demasiado numeroso para las condiciones que vivimos. Las filas interminables en los supermercados, independiente, yo sé que mucha gente vive día al día, vive con la tarjeta de crédito del supermercado, también tenemos que regular eso. Yo vuelvo a insistir, revisemos la despensa, tratemos de hacer una compra a la semana, que los medios de comunicación, ojalá en algún espacio puedan colaborar con los negocios que están de delivery hoy día y que permiten que los ciudadanos no salgan a la calle y puedan llegar a la alimentación a su casa. En fin, yo creo que hay un tema enorme de responsabilidad todavía, y lo importante, y volver a insistir, nuestro hospital todavía tiene ciertas críticas. El ministro insistió que estábamos en un porcentaje del 3%. Eso significa en Magallanes hoy día 25 casos aproximadamente, un 3,2 creo la estadística de hoy día. Pero son 25 ciudadanos que se suman a un porcentaje de saturación que ya tiene el hospital, y eso nos debería preocupar, y ahí está la responsabilidad de todos. Lo que se trata hoy día es que los vecinos, cuando lamentablemente se contagien, tengan la posibilidad de tener una salud y una atención de salud oportuna en su momento determinado. Y eso, hoy día, con las tasas que tenemos, está en riesgo. Que antes de que terminemos el programa me gustaría que pudiéramos abordar con los dos panelistas que tenemos. Uno, cierto, es Javier Romero y Juan Marcos Enríquez, y que tiene relación a una brecha que se está notando en este momento en el tema de la educación. Porque hay preocupación debido a que estamos en un año escolar completamente distinto, anormal por donde se mire. Se buscó la solución a través del sistema online de hacer las clases, que no es lo mismo que estar en forma presencial. Yo no tengo la menor duda que es así. Y desde esa perspectiva me gustaría que ambos me pudieran dar sus comentarios respecto a qué debiera hacer el Ministerio de Educación por un lado y el gobierno para que esa educación online primero pueda llegar a todos, porque yo no tengo la menor duda que hay sectores que no van a tener el acceso al Internet y obviamente van a recibir probablemente un libro o material o textos de estudios. Pero definitivamente es una brecha que se está formando porque lo importante era que todos pudiesen tener primero acceso a Internet, pero para tener acceso a Internet primero tienes que tener el sistema del módem y por otro lado también tener el equipo del computador, porque son elementos básicos para poder participar. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las acciones que deberíamos tomar como gobierno? Me refiero en el contexto acá del Estado, para que el beneficio, o en pocas palabras, esta forma de educación online sea tanto desde el alumno de primero básico hasta aquel que está en la universidad, pueda acceder en forma libre y en cualquier momento para poder cumplir con su rol educativo. Javier. Bueno, sí, la verdad es que es fundamental poder llegar, ¿cierto?, con Internet y con equipos a toda la gente para poder lograr que las clases online sean efectivas, ¿cierto? Yo creo que esto nos pilló muy en pañales, el poder suspender las clases y transformarlas en clases online. Como nos pilló en pañales como país, a pesar de que ya hace un par de años se venía tramitando en el Congreso estos proyectos de poder hacer teletrabajo y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como Estado, como gobierno? Bueno, yo pienso que el esfuerzo tiene que ser hacer el esfuerzo necesario para poder primero identificar cuáles son las familias a las que efectivamente les hace falta las herramientas para poder participar de un proceso de educación a distancia y poder llegar a ellas a través de, no sé,
cómo hacerles llegar, ¿cierto?, los módems o los equipos para que puedan trabajar. Eso me imagino que el Ministerio de Educación debe estar trabajando en eso hace tiempo ya, y viendo obviamente cuánto es el costo de poder generar eso, y también de hacer el conteo o poder cuantificar la cantidad de personas que necesitan de esos equipos. Juan Marco. Juan. Sí, mira, nosotros lo planteamos junto al PPD y el Partido Radical hace 3-4 semanas. La necesidad de tener una estrategia local que abordara precisamente la brecha educacional. Tenemos algunas ventajas. Hay muy pocos niños en la ruralidad hoy día. La mayoría, el grueso, está concentrado en centros urbanos, aunque sea pequeño, aunque sea Laguna Blanca, aunque sea San Gregorio, te fijas, todos se concentran en poblados a los cuales podemos llegar con internet. Nosotros planteamos de que ya que teníamos, y debería estar funcionando probablemente ya la fibra óptica, poder hacer un esfuerzo desde el gobierno regional a tener un fondo que nos permita iluminar todos los poblados de forma gratuita, al menos en la época de pandemia, que probablemente se va a prolongar en la ciudad de Punta Arenas y cada uno de los poblados de la región hasta septiembre. Así que urgía tener una planificación adelantándonos a ello. Eso significaba hacer mano a la billetera regional. Así como se puso dinero, un fondo de 4.500 millones, creo, por parte de voluntad del Consejo Regional. Hoy día, si uno puede hacer el catastro que dice Javier, uno podría detectar a aquellos niños que podemos llegar a lo mejor no con un computador, sino con una tablet que podría cumplir la misma función educacional en términos de clases online. Pero vemos que hay poca iniciativa, al menos en la seremía local. Al menos desconozco que exista un proyecto como este que nos permita de aquí a un mes tratar de abordar esta deficiencia que estamos teniendo. Yo, volviendo atrás, hay experiencias similares en Chile. En el año 54-56 fue el brote de la polio en Chile, y los estudiantes entraron a clases recién en el mes de julio de ese año. Sin embargo, se lograron cubrir los objetivos educacionales de ese año hasta diciembre. Yo creo que hay que tomar medidas extremas con suma realidad de lo que está aconteciendo. La planificación se tiene que hacerse cargo sobre esa realidad. Los niños no van a volver pronto a clases y por lo tanto ya deberíamos tener un plan alternativo que nos permita entregar la enseñanza que ellos requieren. Queremos agradecer a ambos panelistas. Me imagino que no hay réplica con respecto a ello. Y antes de finalizar, les voy a dar un minuto, pero me gustaría que entendiéramos un par de cosas. Yo voy a hacer un comentario aquí con respecto a que, sin duda, esta pandemia ha dejado en exposición una brecha, ¿cierto? Y que tiene que ver, por ejemplo, no es lo mismo vivir una cuarentena total en una vivienda que tiene 140 metros cuadrados a una de 35 metros cuadrados, donde las familias obviamente puedan ser similares en cantidad de personas. Lo segundo, el acceso a Internet, no solamente para el tema de las clases, sino que también para el acceso a la entretención, a poder distraerse un poco y poder tener esta posibilidad que entrega las videoconferencias o videollamadas. La posibilidad de tener estos servicios básicos, porque al final de cuentas, claro, se hizo un aplazamiento, se puede hacer un convenio de pago a 12 meses, en un periodo que es invernal, donde normalmente se utiliza mayor cantidad de insumos, sobre todo electricidad y gas, que a lo mejor el Estado podría asumir en algún minuto con algún tipo de subsidio en general, ¿cierto? Y obviamente las personas tener un compromiso también de no malutilizar estos servicios, porque no porque tengamos electricidad a un precio más bajo o incluso económico o gratis, dejar encendidos los elementos por más allá de las horas que correspondan. El tema de una seguridad en lo que es la atención de salud, que lo mencionamos en el transcurso del programa, que es importante porque es un tema que va a estar presente. Hay gente que está viviendo en este momento ya situaciones complejas,
que tienen que ver con la depresión y otras personas que incluso están sufriendo violencia intrafamiliar por el mismo tema del encierro. El tener el acceso a los insumos básicos de alimentación, que son fundamentales, pero sin la necesidad tal vez de ir a un supermercado y, como bien mencionaba en algún minuto, creo que Juan Marco, esta facilidad de poder llegar con los famosos delivery y que los delivery cumplan la función real de lo que es esa actividad y no aprovecharse en horarios que no corresponden como lo están haciendo algunos. El compromiso de una reactivación económica por todos los sectores para que esto en algún minuto no repercuta en forma complicada a cada uno de los trabajadores y la seguridad también de poder llegar a atenderse a un centro asistencial sin el riesgo, y aquí viene un punto que es bien importante porque mucha gente a mí me lo ha mencionado, tener el miedo de llegar a atenderse al hospital clínico por cualquier dolencia o en su minuto porque fue trasladado, porque puede ser, ¿cuánto se llama?, pesquisado como posible COVID-19 y me dicen, imagínate, eres pesquisado como posible, llegas al hospital y termina siendo un COVID-19 más, porque hay temor. Desde esa perspectiva me gustaría en un minuto cada uno cuáles son los compromisos que van a tener cada uno de los sectores, porque ustedes representan a sectores disímiles pero que son importantes en el contexto regional. Bien, la verdad es que nosotros, hoy día estamos muy preocupados de nuestra gente, un poco haciendo el llamado a que se cuiden, a que obedezcamos las instrucciones de las autoridades. También, en lo personal, como el ministro lo dijo, él aseguró la atención médica a todos los chilenos, entonces yo creo que en eso hay que estar un poco tranquilos. Hay que saber que si alguno de nosotros se puede llegar a enfermar, va a tener la atención médica que requiera. Y nada, yo insisto en que la actividad económica se va a recuperar una vez que terminemos la pandemia. Sabemos que nuestra región depende mucho del turismo, entonces esperemos que esto pueda seguir adelante y insisto en que el tema de la violencia no se vuelva a tomar las calles, es fundamental para que para que nuestra crisis económica no sea tan larga ni tan duradera. Y un llamado de nuevo a la gente, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que se cuiden, que se queden en sus casas. Esperemos, ¿cierto?, que ojalá, Dios mediante, esta semana podamos levantar la cuarentena para empezar a retornar a la normalidad lo más pronto posible. Juan Marco. A ver, primero un saludo a todos los trabajadores que se mantienen en sus puestos y que están haciendo de alguna forma su labor nos permita a nosotros hacer teletrabajo, por ejemplo. Hay mucha gente que lamentablemente tiene que hacerlo en forma presencial y mi respeto porque de una u otra forma, gracias a ellos estamos sustentando esta epidemia. Después de eso, un llamado a todas las autoridades que correspondan, municipalidades y de gobierno regional, para llegar con la ayuda oportuna a los ciudadanos que lo están pasando mal, de que no tienen un ingreso el día de hoy y que les cuesta alimentar su familia. A ello hay que llegar. Nosotros lo hemos conversado con nuestros consejeros regionales, tanto Poncho como Toño, y abiertamente los socialistas estamos disponibles para aprobar los fondos que correspondan para llegar con esa ayuda oportuna y estamos plenamente disponibles. A cada uno de los ciudadanos insistir de que todos juntos salimos de esta y por lo tanto el llamado sigue siendo al autocuidado, a la responsabilidad y a la solidaridad. Es el momento de fortalecer también la Junta de Vecinos y sus organizaciones. Por ejemplo, acá en la Junta mía tenemos un sistema interno de WhatsApp y nos permite saber qué lo está pasando mal o qué no. Nosotros conocemos a nuestros vecinos y sabemos cómo podemos llegar solidariamente a hacer esa ayuda oportuna. Por lo tanto, esto requiere organización, requiere salirnos del individualismo y pasar a esta tarea colectiva que nos permite afrontar todos juntos la posibilidad de sanarnos prontamente. Me quiero sumar a las palabras de ambos, el tema del compromiso, el autocuidado y fundamentalmente que tenemos que salir todos de esta y creo que hay fórmulas para realizarlo y es de esperar que sean considerados sus comentarios y sus
sus propuestas en algún minuto para que trabajemos todos en conjunto. Es la única manera en que lo vamos a lograr. Muchas veces uno puede no estar de acuerdo con la autoridad, pero uno tiene que hacer un análisis real si estamos haciendo bien o mal las cosas. Y desde ese punto de vista yo no tengo la menor duda que aquí el trabajo nos corresponde a todos. Agradeciendo a Juan Marcos Enríquez Troncoso, presidente regional del Partido Socialista, y también a Javier Romero Valenzuela, quien es vocero de la Acción Republicana en Magallanes, la posibilidad de haber compartido con nosotros en este programa, nuevamente retomando lo que es contingencia y poder encontrarnos prontamente, pero ojalá aquí en el estudio. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a cada uno de nuestros amigos auditores y televidentes Max. que nos Buenas siguen. tardes, Juan. Que estén muy bien. Chao. Que estén Gracias. bien. Chao, Chao, chao. Chao, que estén bien. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Porque en Edelmag nos importas. Desde ahora cuentas con un número gratuito de atención al cliente, el 800-800-400.